Hola, ¿cómo están? En este video trabajaremos la coma explicativa. El logro es que ustedes, al finalizar esta sesión, podrán saber cómo utilizar esta coma en diferentes contextos. Muy bien, entonces podemos comenzar. La coma explicativa es un signo que se utiliza para marcar que se está introduciendo elementos explicativos, es decir, son frases, estos elementos explicativos son frases que amplían o precisan la información de cualquiera de los sustantivos que están presentes en la oración. Bueno, entonces veamos esta oración. Dice, lee la información principal. Laura compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules. Podemos también tener las siguientes oraciones. Laura estudia la carrera de fotografía. La cámara fotográfica Canon tiene 50,6 megapíxeles. El vendedor de polvos azules no le rebajó el precio de la cámara fotográfica Canon. Yo podría insertar estas oraciones en la oración principal, ¿no? Por eso me dice la diapositiva que yo puedo añadir esta información. Entonces yo podría decir, Laura compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules, ¿no? Y yo, ¿no?, podría tranquilamente decir, Laura es profesional de la carrera de fotografía. Y a partir de eso podría hacer lo siguiente. Podría unir ambas oraciones y haría lo siguiente. Laura, profesional de la carrera de fotografía, compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules. Y esa inserción profesional de la carrera de fotografía se coloca, ¿no?, en la oración como un comentario adicional y se marca entre comas, con una coma antes y una coma después. Muy bien. Una vez visto eso, ¿no?, veremos que la posición de las comas es bien clara, ¿no? Esta frase insertada está entre las comas. También puedo añadir información sobre el objeto directo. Por ejemplo, Laura compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules. Y yo podría decir lo siguiente. La cámara fotográfica Canon tiene 50,6 megapíxeles. Y luego puedo armar una oración en la que puedo encontrar la siguiente información. Laura compró una cámara fotográfica Canon que tiene 50,6 megapíxeles a un vendedor de polvos azules. Y en este caso, la frase que tiene 50,6 megapíxeles es una frase que ha sido insertada en la oración, que es opcional, yo la puedo sacar, y se marca con una coma antes y una coma después. Como ven, acabo de marcar, ¿no?, la ubicación en la que están esas comas. Por otro lado, yo también puedo insertar información sobre el objeto indirecto. Por ejemplo, podría tener, Laura compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules. Y yo podría comentar o añadir información sobre ese vendedor. Podría decir que no rebajó el precio. Y yo podría tener al final la siguiente oración. Laura compró una cámara fotográfica Canon a un vendedor de polvos azules, quien no le rebajó el precio. Entonces coloco una coma antes de quién, ¿no?, que es una frase o que inicia una frase que está explicando más información sobre el vendedor de polvos azules. Muy bien. Entonces los ejemplos trabajados quedarían de la siguiente manera, ¿no? Laura, coma, profesional de la carrera de fotografía, coma, compró una cámara fotográfica Canon al vendedor de polvos azules, punto. Luego, Laura compró una cámara fotográfica Canon, coma, la cual tiene 50,6 megapíxeles, coma, al vendedor de polvos azules. Laura compró una cámara fotográfica Canon al vendedor de polvos azules, coma, quien no le rebajó el precio. Resumiendo, ¿no?, tengo lo siguiente. Laura es el sujeto, compró es el verbo, una cámara fotográfica Canon el objeto directo, a un vendedor de polvos azules el objeto indirecto. Y yo comentar cualquiera de esos elementos. Yo puedo insertar una frase explicativa respecto de cualquiera de las partes de la oración. Por eso me dicen al final que la frase explicativa la puedes introducir para dar mayor información sobre el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto e inclusive el circunstancial. Para recordar,
Observa que si el elemento explicativo se incorpora en el medio de la oración, lleva necesariamente dos comas que lo delimitan, una anterior y otra posterior. En cambio, si el elemento explicativo aparece al final, solo debe llevar una coma. Recomendaciones. Preguntémonos lo siguiente. ¿Es correcto que se introduzca la información adicional como en el siguiente texto? Tómense unos segundos para leer este párrafo, ¿no? Detengan el video y luego vuelvan a él para ver la acción. Como verán, se ha insertado una frase explicativa bastante extensa y que inclusive contiene frases explicativas al interior. En estos casos es mejor separar el párrafo en oraciones. Por eso la diapositiva nos dice que debes tener en cuenta que una oración demasiado extensa involucra demasiado esfuerzo de lectura. Entonces sería mejor separar esa información en oraciones distintas, ¿no? Por eso me dicen, si la información de los incisos es relevante, aunque extensa, es mejor escribirla en otra u otras oraciones. Tómate unos segundos para revisar cómo queda este párrafo con las correcciones que hemos planteado. Una vez que hemos visto esto, tenemos que ver las diferencias entre una frase explicativa, que va entre comas, y una frase especificativa, que va sin comas. Veamos lo siguiente. Me dicen que no todos los elementos añadidos funcionan como explicativos, y por lo tanto no deben ser señalados con comas. Hay elementos que se pueden añadir, pero que funcionan como especificativos. En estos casos, estos elementos añadidos no deben estar entre comas. ¿De qué depende esto? Veamos, ¿no? Depende, me dicen, del sentido que le quieres dar a la oración. Por ejemplo, los niños no tenían permiso de sus padres para asistir al paseo. Yo puedo decir, la movilidad trajo a los niños, ¿no? También. ¿Y qué sucede? Si yo uno las oraciones, tengo lo siguiente. La movilidad trajo a los niños, coma, que no tenían permiso de sus padres para asistir al paseo. ¿Qué es lo que sucede en esta oración? Lo que estoy diciendo es que todos los niños no tenían permiso de sus padres para asistir al paseo. ¿Podría escribir lo mismo sin comas? La respuesta es sí. Puedo escribir esa oración sin comas, o sin la coma, pero su significado es distinto. En este caso, lo que sucede es que son los niños que no tenían permiso los que han sido traídos por la movilidad. Es solo un grupo específico de niños, a diferencia de la oración anterior en la que todos los niños no tenían permiso de sus padres. Como verán, en un caso, la movilidad trajo a todos los niños y ninguno tenía permiso de sus padres para ir al paseo, ¿no? En este caso se usan comas y se forma un explicativo. En el otro caso, la movilidad trajo solamente a algunos niños, a aquellos que no tenían permiso. En este caso no se emplean comas y se forma un especificativo porque es necesario mencionar que no tenían permiso. Si yo puedo omitir el tema del permiso, es porque sé que involucra a todos. Pero cuando involucra solo a algunos y a otros no, no lo puedo omitir. Esa es la diferencia y por lo tanto, en el primer caso, yo puedo usar coma y en el segundo no. Porque en el segundo yo tengo que diferenciar a aquellos que tenían permiso de aquellos que no tenían permiso.